Muy buenas tardes para cada una de las personas que presencian esta presentación. Mi nombre es Edimil Mercedes Montero, estudiante de término de la carrera de Ingeniería Industrial, y hoy estoy dando la materia de métodos matemáticos con el profesor Juan Toribio Milanés. Hoy le vengo a presentar lo que es la resolución de ecuaciones diferenciales no homogéneas por función de Green, utilizando variación de parámetros. Como vemos, tenemos la ecuación diferencial no homogénea y tenemos las condiciones de contorno, y la vamos a evaluar utilizando dicha función. Ok. Al finalizar este proyecto, tendremos la habilidad necesaria para resolver los siguientes problemas. Tenemos tres ecuaciones diferenciales no homogéneas con varias condiciones de contorno, condiciones iniciales. Índice. Durante el desarrollo de esta presentación, nosotros tendremos lo que es la introducción, objetivos, interrogantes, procedimientos, conceptos y definiciones, desarrollo de los ejercicios, tendremos la conclusión, referencias bibliográficas, cada uno de los recursos utilizados y la frase motivadora. Objetivos. Objetivos generales. El objetivo general es definir y conocer acerca de la función de Green para la solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Los objetivos específicos son conocer y aprender a construir la función de Green, analizar el sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneas, demostrar y comprobar con Wolfram Alpha que con el método de la función de Green por variación de parámetros se puede resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con ciertas condiciones de contorno. Interrogantes. Nosotros necesitamos varias interrogantes para la resolución de estas ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y para ello, tendremos la primera, que es ¿cuál es la solución diferencial no homogénea y cuál es el orden? ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada? ¿Cuál es la forma de la función no homogénea? ¿Existen condiciones iniciales o de contorno que deban ser consideradas en la solución? ¿Qué necesitamos para entender este tema? Bueno, para ello necesitamos tener conocimiento en cuanto a la definición de función de Green, conocimiento en solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas por variación de parámetros, conocimiento en cómo resolver el Wronskiano, procesos para trabajar con la resolución de ecuaciones diferenciales no homogéneas con la función de Green utilizando variación de parámetros. Lo primero es encontrar la solución linealmente independiente de la ecuación diferencial en la forma segunda derivada más un u de x que multiplica la primera derivada más h de x que multiplica y esto es igual a 0. Y presentar a la solución complementaria. Construcción de la función de Green para luego encontrar la función particular. Es decir, nosotros vamos a encontrar primero la solución complementaria y luego la solución particular. Encontrar la solución particular, esta se construye con la integral definida de la función de Green por una función f de t. Y luego construir la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Esto se realiza respectivamente conociendo la solución particular y la solución complementaria. Función de Green. Definición. La función de Green es un método para solucionar problemas que involucran ecuaciones diferenciales no homogéneas bajo ciertas condiciones de contorno, siendo esta función independiente del término no homogéneo en la ecuación diferencial. Sea esta ecuación, la solución general de esta ecuación diferencial será del formato y de x igual a y de c de x más y de p de x. Para obtener a y de c o solución complementaria,
es necesario resolver la ecuación homogénea asociada. En sentido concreto, esta ecuación, que es una ecuación no homogénea, la convertimos en ecuación homogénea igualando esto a 0. Esta solución complementaria tendrá la forma y de c igual a una constante c que multiplica a y sub 1 de x más c sub 1 por y sub 2 de x, siendo c sub 1 y c sub 2 constantes arbitrarias. Y sub 1 de x y y sub 2 de x, funciones linealmente independientes. La solución complementaria está siendo presentada por y de p, o solución particular, igual a la integral que va desde x sub 0 hasta x de la función de Green por f de t diferencial de t, donde g de t es la función de Green, x sub 0, x es el intervalo donde u de x, h de x y f de x son continuas. La función de Green, g de x, t, estará definida de la siguiente manera: y sub 1 de t por y sub 2 de x menos y sub 1 de x por y sub 2 evaluado en t, entre el Wronskiano de las dos soluciones linealmente independientes evaluadas en t. Esta será la función de Green para la ecuación diferencial de segundo orden. Ok, tenemos el ejercicio número 14. Tenemos esta ecuación diferencial no homogénea y estas tres condiciones de contorno. Lo primero es resolver esta ecuación y encontrar la solución general, y luego evaluamos en estas condiciones iniciales. Entonces, para ello convertimos esta ecuación no homogénea a una ecuación homogénea, y eso se realiza igualando esta parte a 0. Entonces recurrimos a lo que es la ecuación característica. Resolvemos con los siguientes pasos la ecuación característica. La ecuación característica es igual a más o menos y esto ocurre porque al realizar la ecuación le aplicamos raíz a menos 1 y la raíz de menos 1 es y. Entonces esto se nos convierte en un número complejo. Y recordando, cuando tenemos una raíz en la forma de número complejo, la solución general va a ser igual a e a la a x por c sub 1, que multiplica el coseno de bx más c sub 2 por el seno de bx. En este caso, y de c, o la solución complementaria, será igual a e elevado a la 0 por x, siendo 0 el 0 que se nos presenta aquí, c sub 1 coseno de x está siendo multiplicado por un 1 que está en esta parte, más c sub 2 por el seno de x, siendo también este x multiplicado por un 1 que no se marca respectivamente. Y y de c va a ser igual a c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. Entonces, la solución general será igual a la solución complementaria, que es esta solución, más la solución particular. Entonces, ahora nos falta encontrar lo que es la solución particular, y esta se construye de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral desde x sub 0 hasta x de la función de Green por la función f de t diferencial de t. Entonces, necesitamos construir la ecuación o la función de Green. Esta función se construye de la siguiente manera. Tenemos que y sub 1 de x va a ser igual al coseno de x, siendo coseno de x esta parte. Y sub 2 de x es igual a seno de x, siendo seno de x esta parte. Entonces, luego evaluamos a y sub 1 y y sub 2 respectivamente en t, y nos da coseno de t y seno de t. Entonces reemplazamos, y la construcción de la función de Green, coseno de x multiplica el seno de t menos coseno de t que multiplica al seno de x, y eso se divide entre el Wronskiano de la solución linealmente independiente pero evaluada en t respectivamente, que es coseno de t y seno de t. Entonces debemos ahora resolver ese Wronskiano.
Entonces tenemos aquí la solución particular. Para resolver el wronskiano, nosotros decimos lo siguiente. El wronskiano de coseno de t y el seno de t va a ser igual al determinante de los dos valores, lo colocamos en la primera fila, y en la segunda fila lo que hacemos es que derivamos respectivamente cada uno de estos valores. Entonces, la derivada del coseno de t es menos seno de t y la derivada del seno de t es coseno de t. Aplicamos determinante, coseno de t por coseno de t va a ser igual al coseno al cuadrado de t, y seno de t por el seno de t va a ser igual al seno al cuadrado de t. Respectivamente, esto se pone positivo porque en la diagonal secundaria recordemos que aquí hay un menos que multiplica a toda esta parte de aquí. Entonces, cuando multiplicamos menos por menos, no está más. Entonces, recordando la propiedad trigonométrica que nos establece que si yo tengo coseno al cuadrado de algo más el seno al cuadrado de algo, eso es igual a 1 como tal. Entonces, nuestra función de Green será la siguiente: igual al coseno de x por el seno de t menos coseno de t por el seno de x, y todo eso dividido entre el wronskiano, que en este caso es 1. Por identidad de resta de ángulos, si yo tengo coseno de t por el seno de s menos coseno de s por el seno de t, esto va a ser igual al seno de s menos t. Y respectivamente, a partir de esta propiedad, nosotros tenemos que eso es igual al seno de t menos x. Por lo tanto, cuando construimos nuestra solución particular, esta va a ser igual a la integral desde 0 hasta x del seno de t menos x por la función f de t diferencial de t. Entonces, nuestra ecuación general será la siguiente: c sub 1 multiplica coseno de x más c sub 2 por el seno de x más la integral que va desde 0 hasta x del seno de t menos x por f de t diferencial de t, donde esta parte es nuestra solución complementaria y esta parte es nuestra solución particular. Ahora vamos a proceder a resolver nuestra primera condición de contorno. Entonces nos queda esta solución y estas son las condiciones iniciales. Entonces vamos a evaluar esta función en estas condiciones iniciales. Cuando evaluamos a la solución en 0, c sub 1 se hace 0. Y esto corresponde porque el coseno de 0 es 1. Y necesariamente para que esta función sea completamente igual a 0, c sub 1 tiene que ser igual a 0. Entonces reescribimos nuestra solución de esta manera. Evaluamos nuestra solución en 1. Entonces, respectivamente, yo sé que la solución evaluada en 1 es igual a 0. Y procedemos entonces a despejar a c sub 2. C sub 2 es multiplicado por el seno de 1. Entonces el seno de 1 pasa del otro lado dividiendo y esta integral pasa como negativo. Miren aquí el signo respectivamente. Entonces sabemos que 1 entre el seno de 1 es igual a cosecante de 1. Por eso vemos el cosecante de 1 que multiplica a esta integral. Entonces ese signo lo podemos eliminar cambiando este orden. Aquí está seno de t menos 1. Aquí colocamos seno de 1 menos t. Y nuestra solución general la reescribimos de esta manera. Seno de x, cosecante de 1, que multiplica esta integral, más esta integral. Entonces, ahora vamos a simplificar este resultado. Para simplificar este resultado, dividimos las dos partes en dos colores, esta parte azul y esta parte verde. Entonces, lo primero es que a esta integral le aplicamos esta propiedad, la propiedad de la identidad de resta de ángulos. Si yo tengo el seno de s menos t, eso es igual al coseno de t por el seno de s menos coseno de s por el seno de t. Cuando aplicamos esta propiedad, nos quedan estas dos integrales. Como vemos, en este caso el coseno de t sería coseno de x. Coseno de x debió de estar aquí, pero pasó a ser una constante que multiplica esta integral. Y en este caso, el seno de t es seno de x
y le pasó lo mismo que ocurre aquí. Debió de estar aquí adentro, entonces pasó a ser una constante que multiplica a esta integral. Entonces vamos ahora a simplificar esta ecuación que está de color azul y luego vamos a proceder a simplificar esta ecuación que está de color verde. Entonces aquí se aplica esta propiedad de las integrales definidas. Si yo tengo un intervalo desde A hasta B y C pertenece a AB, la integral de A hasta C va a ser igual a la integral de A hasta B menos la integral de C hasta B. En este caso, los límites superiores serían 0 y 1 respectivamente. Aplicando eso, bajamos esta ecuación, queda igual, y a la que le vamos a aplicar esta propiedad es a esta integral. Cuando aplicamos, vemos aquí que esta integral va desde 0 hasta x. Entonces, en este caso sería convertir esta ecuación en dos integrales respectivamente. Una integral que va desde 0 a 1 y otra que va desde x a 1. Entonces, aquí yo aplico lo que es la propiedad de las integrales definidas. Si yo tengo una integral definida desde C a B y la cambio a una integral definida desde B hasta C, el signo se cambia. Como vemos, aquí estaba negativo, aquí pasa a ser positivo. Y nos queda esta ecuación. Cambiamos el orden de esta integral definida de x a 1. Ahora se convierte en una integral definida de 1 a x. Y como vemos, cambio el signo de negativo a positivo. Ahora vamos a evaluar a esta función de color de verde. Entonces aplicamos esta identidad, la identidad de resta de ángulo. Al aplicar esta propiedad respectivamente, esta integral se convierte en dos integrales. Entonces, en este caso, el seno de S pasaría a ser seno de 1. Y el seno de 1 es una constante que multiplica a esta integral. Y aquí el coseno de S sería coseno de 1, que sería lo mismo. Eliminamos esta parte porque estas son dos funciones recíprocas, cosecante de 1 y el seno de 1. Entonces, al multiplicar estas dos, se nos hace 1. Y nos queda esta ecuación de la siguiente manera. Entonces, le aplicamos esta propiedad ahora de las integrales definidas. Si yo tengo un intervalo de A hasta B y C pertenece a B, la integral definida desde A hasta B va a ser igual a una integral definida desde A hasta C más la integral definida desde C hasta B, siendo en este caso los límites de integración 0 y 1. Entonces bajamos esta ecuación, se nos queda aquí igual. Entonces le aplicamos esta propiedad a esta integral. Entonces nos queda de una integral de 0 a 1 sería la integral de 0 a x más la integral de x a 1. En este caso se marca la integral de 1 hasta x y esto corresponde porque inmediatamente nosotros cambiamos el orden de integración. El signo de adentro de esta ecuación pasa a ser negativo. Esta la marcamos como de color negro y esta dos de color verde para más adelante simplificar y que nos quede el resultado mejor. Entonces, nuestra solución y de x va a ser igual a la solución simplificada anterior más la solución simplificada anterior a esta. Entonces vemos esta que la marcamos de color azul y esta que la marcamos de color verde. Entonces procedemos a ordenar y estas dos integrales se eliminan respectivamente y nos quedan estas tres integrales. Aquí vemos que y de x es igual al coseno de x que multiplica la integral definida que va desde 1 hasta x del seno de t por la función f de t diferencial de t más el seno de x que multiplica a la integral definida desde 1 hasta x de menos coseno de t por la función f de t diferencial de t menos cosecante de 1 por el seno de 1 menos x que multiplica la integral definida que va desde 1 hasta 0 del seno de t por la función f de t diferencial de t. Como vemos, este es el resultado anterior
nosotros lo evaluamos respectivamente en Wolfram Alpha y nos dio el mismo resultado. Lo único que tienen tipificación en cuanto a los símbolos que son diferentes. Como vemos, aquí tenemos el seno de x que multiplica a esta integral. Eso es esa parte, seno de x multiplica a esta integral. Aquí tenemos coseno de x que multiplica a esta integral definida. Y mírenlo ahí, coseno de x multiplica a esa misma integral definida. Y menos cosecante de 1 por el seno de 1 menos x multiplica a esta integral, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a colocar los datos en Wolfram Alpha y para que ustedes vean de manera evidencial que es el mismo resultado. Entonces, ya estando aquí en Wolfram Alpha, vamos a evaluar la ecuación diferencial no homogénea, sujeta a varias condiciones. Tenemos segunda derivada más y, esto va a ser igual a menos f de x, respectivamente, evaluada en las siguientes condiciones iniciales. Y evaluada en 0 es igual a 0 y evaluado en 1 es igual a 0. Vamos a ver. Miren, esta es la comprobación. Nos dio el mismo resultado. Tenemos nuestra segunda condiciones de contorno que establecen que y evaluado en 0 es igual a y' evaluado en 1 y que todo eso es igual a 0. Aquí está el resultado de la ecuación diferencial no homogénea y vamos a evaluarlo en este punto. En este caso, cuando realizamos la evaluación en 0, y evaluado en 0 es igual a 0 y por lo tanto C sub 1 tiene que ser igual a 0 por la propiedad que establece que si coseno de 0 es igual a 1, necesariamente para que toda esta ecuación sea igual a 0, C sub 1 tiene que ser igual a 0. Entonces la reescribimos aquí, procedemos a aplicar esta propiedad, la propiedad de recta de ángulo, y a realizar esta propiedad nos queda ese resultado. Vemos ahí respectivamente que cuando la aplicamos de esta integral nos quedan estas dos integrales y coseno pasa a ser una constante en este lado y el seno pasa a ser una constante. Entonces, como vamos a evaluar esta en y', debemos derivar esta ecuación respectivamente. Entonces, aplicamos derivada, la derivada del seno de x es coseno de x y derivamos esta parte. A realizar lo que es la derivada de esta operación va a ser igual a menos seno de x por la integral más el seno de x, coseno de x por la función f de x. Y la derivada de esto, la derivada del seno, va a ser igual a coseno, como tenía un signo negativo, lo bajamos igual, que multiplica a esta integral menos coseno de x, seno de x, f de x. Como vemos, esta y esta es el mismo resultado, pero con signo opuesto. Entonces nos queda este resultado. C sub 2 coseno de x menos seno de x que multiplica la integral definida desde 0 a x del seno de t por la función f de t diferencial de t menos coseno de x que multiplica la integral definida que va desde 0 hasta x del coseno de t por la función f de t diferencial de t. Esta es nuestra y'. Evaluamos y' en 1, eso es igual a 0. Entonces, respectivamente, cambiamos aquí donde iba x, le ponemos un 1. Entonces, lo que procedemos a hacer es que despejamos a C sub 2. Cuando despejamos C sub 2, vemos que C sub 2 está siendo multiplicado por el coseno de 1. Entonces, eso pasaría al otro lado dividiendo. Y sabemos que 1 entre coseno de 1 es igual a secante de 1 respectivamente. Entonces, aquí vemos que secante pasa a multiplicar tanto a esta integral como a esta integral.
Entonces aquí en esta parte colocamos el valor de C sub 2. Como vemos, C sub 2 es multiplicado por coseno. Míralo aquí, coseno por el valor de C sub 2 más estas dos integrales que la colocamos aquí. Esta primera parte la sombreamos de color rojo y a estas dos integrales que están aquí de color verde. Eso para posteriormente la simplificación y así sucesivamente. Entonces, y de x nos quedó estas dos ecuaciones, estas cuatro integrales como tal. Esta está marcada de rojo y esta de verde. Entonces, lo que procedemos a realizar es a realizar la función inversa a esto. Aquí tenemos y' y la función inversa derivada es integración. Entonces procedemos a integrar respecto a x. Cuando integramos respecto a x, esto pasa a ser constante e integraremos el coseno de x y esto sería la integral del coseno, que es seno. Entonces aquí se aplica lo mismo. Cuando integramos coseno de x, esto nos dará seno de x. Y aquí cuando integramos, esto nos dará menos seno de x. Y como tenía un signo negativo, pasa a ser positivo. Y aquí la integral de coseno es seno. Y como tenía un signo negativo, se queda negativo como tal. Entonces, lo que procedemos es a simplificar esta ecuación. Aquí la bajamos y le aplicamos lo que es la propiedad de la integral definida. Si yo tengo un intervalo desde a hasta b y c pertenece a ese intervalo, la integral desde a hasta c de una función f de x va a ser igual a la integral definida desde a hasta b menos la integral definida desde c hasta b. Como vemos, estas dos integrales se convierten en cuatro integrales. Vemos aquí coseno de x multiplica la integral que va desde 0 hasta 1 menos coseno de x que multiplica a la integral que va desde x hasta 1. Y eso ocurre con la otra integral. Aquí lo que hacemos es que cambiamos el orden de los límites de integración. Aquí estaba de x a 1, ahora va a estar de 1 hasta x. Aquí estaba negativo y lo colocamos aquí positivo. Igual esto ocurre con esta. Aquí esta integral va desde x hasta 1. Aquí la colocamos desde 1 hasta x y cambiamos el signo a negativo. Esta es la otra ecuación. A esta ecuación lo que le realizamos es un cambio del orden de los límites de integración, que son 0 y 1. Colocamos aquí 1 y 0 y le cambiamos el signo. Nuestra función y de x va a ser igual a esta función que está aquí más la función que resolvimos anteriormente. Entonces, aquí lo que hacemos es que ordenamos y vemos que cuando ordenamos estas dos se eliminan y mi función y de x quedará con estas ecuaciones. Vemos algo particular y es que bajamos esta respectivamente, bajamos esta, pero esta es la misma integral, lo único que tiene constante diferente. Aquí vemos coseno de x que multiplica eso y aquí vemos menos seno de x por tangente de 1 que multiplica esta parte. Entonces lo que realizamos es que realizamos la suma del coseno de x y el seno de x por tangente de 1 y esta pasaría a ser la constante que multiplica a esta integral. Como vemos, y de x va a ser igual al resultado anterior. Y comprobamos en Wolfram Alpha y nos dio el mismo resultado. Vemos que el seno de x multiplica a esta integral, que es lo que tenemos aquí. Y el coseno de x multiplica a esta integral, que es lo que tenemos aquí respectivamente. Y vemos que negativo de tangente de 1 por el seno de x más coseno de x multiplica esta integral, que es lo que tenemos aquí respectivamente. Así que comprobamos. Ahora vamos a evaluar de manera en vivo en Wolfram Alpha para que vean los resultados. Ok, ya estando en Wolfram Alpha, vamos a evaluar la ecuación diferencial no homogénea. Entonces tenemos segunda derivada
más y igual a menos f de x, ¿verdad? Menos f de x. Y las condiciones iniciales establecen que y evaluado en 0 va a ser igual a 0 y y' evaluado en 1 es igual a 0. Le damos y vamos a verificar. Como vemos, aquí nos dio el mismo resultado. Ahora vamos a evaluar lo que es la condición inicial C, que establece que y' evaluado en 0 es igual a y' evaluado en 1 y que eso es igual a 0. Hacemos como lo que realizamos anteriormente. Por identidades rectas de ángulo, aplicamos esta propiedad respectivamente y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Entonces, lo que aplicamos es que derivamos respectivamente, porque aquí nos dice que vamos a evaluar en y'. Entonces, cuando realizamos la derivada, nos queda esta ecuación. Al realizar esta derivada, la derivada de esto, me va a dar seno de x, coseno de x por la función f de x, menos seno de x que multiplica a esa integral. Entonces, la derivada de esta función que está aquí será igual al seno de x por coseno de x por la función f de x menos coseno de x que multiplica a esa integral. Cuando visualizamos respectivamente, esta y esta son la misma ecuación, pero con signo distinto, así que se eliminan. Y y' de x nos queda de la siguiente manera. Entonces, tenemos a y' de x, procedemos a evaluar en y', entonces c sub 2 se hace 0, y esto respectivamente porque cuando evaluamos coseno de 0 es igual a 1, y necesariamente para que esta ecuación de 0 aquí, c sub 2 tiene que ser 0. Reescribimos la ecuación de la siguiente manera y procedemos a evaluar a y' evaluado en 1 igual a 0. Entonces, cuando realizamos esta operación, reemplazamos todas las x por 1 y c sub 1 procedemos a despejarlo. Cuando realizamos la operación de despeje, esto pasa para el otro lado con el mismo signo respectivamente. El seno de 1 está multiplicando a c sub 1, entonces ¿qué pasa al otro lado? Dividiendo, entonces 1 entre el seno es igual a cosecante, que eso es lo que marcamos aquí y lo que marcamos aquí respectivamente. Lo que procedemos a hacer es que reemplazamos a c sub 1 en nuestra ecuación y de x y nos queda esta ecuación. Y' de x nos quedará con 4 integrales. Ahora vamos a reordenar. Entonces tenemos esta ecuación. Sucede aquí que cosecante y el seno de 1 respectivamente son funciones trigonométricas recíprocas. Por lo tanto, que cuando se realiza esa operación, eso se iguala a 1 y nos quedaría esta parte de aquí. Y vemos que cosecante de 1 y coseno de 1 son funciones que cuando tú realizas la operación, esto me va a quedar 1 entre seno, que lo multiplico por coseno, entonces eso me va a dar cotangente de 1 como tal. Entonces lo que se procede aquí es que a este resultado le aplicamos la función inversa a la derivada, que es integración, e integramos respecto a x. Todas estas integrales pasan a ser constantes y lo que tendríamos que integrar sería coseno de x, seno de x, seno de x y seno de x. Cuando realizamos esa operación, nos queda el siguiente resultado. Nos queda estas 4 integrales. Lo que realizamos es que marcamos esta de color azul y esta de color verde para su respectiva simplificación. Entonces vamos a simplificar esta primera. Tenemos estas 2 integrales. Le aplicamos lo que es la propiedad de las integrales definidas. Si yo tengo una integral desde a hasta b y c pertenece a ese intervalo de a hasta b,
la integral definida de a hasta c va a ser igual a la suma o resta respectivamente de la integral que va desde a hasta b menos la integral que va desde c hasta b. En este caso, como sabemos, los límites de integración son 0 y 1. Entonces, ¿qué realizamos en este caso? Realizamos esta operación a cada una de esas integrales y nos queda la integral desde 0 hasta 1. Aquí nos queda la integral desde x hasta 1. Entonces, a esta operación nos queda lo mismo, una integral desde 0 hasta 1 más una integral desde x hasta 1. En este caso, cambió de signo porque teníamos aquí un signo negativo. Y negativo da positivo. Entonces tenemos esta ecuación, que es la ecuación anterior. Procedemos a cambiar el orden de los límites de integración, que serían x1. Cuando realizamos esto, se cambia el signo. Es decir, aquí había un signo negativo, ahora cambió a positivo. Eso ocurre también con esta ecuación. Entonces, y de x va a ser igual a ese resultado anterior más la ecuación que marcamos de color azul. Vemos que estas dos ecuaciones respectivamente son las mismas, pero de signo contrario, así que se eliminan. Y el resultado nos va a dar esto. Y y de x va a ser igual a coseno de x por la integral definida de 1 hasta x del seno de t por la función f de t diferencial de t más el seno de x más coseno de x por cotangente de 1 que multiplica la integral definida de 1 hasta 0 del coseno de t por la función f de t diferencial de t más el seno de x que multiplica la integral que va desde 1 hasta x de menos coseno de t por la función f de t diferencial de t. Entonces este es el resultado y de x de toda esta operación. Entonces vemos aquí el resultado y a partir de ese resultado nosotros utilizamos Wolfram Alpha y comprobamos y vemos que tanto este resultado como este resultado es el mismo. Si verificamos, el seno de x multiplica a esa integral y aquí tenemos seno de x que multiplica a esa misma integral y aquí vemos que el seno de x más cotangente de 1 por coseno de x multiplica a esa integral y eso es lo que tenemos aquí. Entonces también verificamos que el coseno de x multiplica esa integral, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a realizar una evaluación en vivo para que ustedes vean que los resultados son correctos. Ok, estando en Wolfram Alpha, vamos a evaluar la ecuación diferencial no homogénea y establecer las condiciones de contorno para ver el resultado. Tenemos segunda derivada más y igual a menos f de x, y esto lo vamos a evaluar en y evaluado en 0, y' evaluado en 0 igual a 0 y y' evaluado en 1 igual a 0. Vamos a comprobar y a verificar. Entonces ya estando en Wolfram Alpha vemos este resultado y comprobamos que este es el mismo resultado que nos dio en la resolución del ejercicio. Ok, ahora tenemos el ejercicio 15. El ejercicio 15 nos muestra esta ecuación diferencial no homogénea, segunda derivada más y de x igual a x al cuadrado, sujetas a esta condición inicial. Entonces lo primero que procedemos a hacer es a convertir esa ecuación homogénea a una ecuación homogénea. Entonces, de esta ecuación homogénea sabemos que la ecuación característica es esta, r cuadrado más 1 igual a 0. Entonces realizamos esta operación, es decir, resolvemos esta ecuación característica. Al resolver esta ecuación característica, el resultado nos da igual a un número complejo. Y ese número complejo es más o menos i. Entonces, recordando que cuando la raíz de la ecuación característica está en forma de número complejo, el resultado
de la ecuación diferencial homogénea va a tener la siguiente forma. Mi solución complementaria va a ser igual a e elevado a la 0 por x, siendo 0 este coeficiente que está aquí por c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x, siendo b en este caso el coeficiente que acompaña al número imaginario, que sería 1. Por eso queda coseno de x y seno de x. Entonces nuestra solución complementaria va a ser igual a c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. Sabiendo esto, nuestra ecuación general o la solución general va a ser igual a la solución complementaria que ya tenemos. Ahora nos faltaría encontrar la solución particular. La solución particular va a ser igual a la integral definida desde x sub 0 hasta x de la función de Green por la función f de t. La función f de t va a ser igual a esta función f de x, pero evaluada en t respectivamente, y esto sujeto al diferencial de t. Entonces esto establece que la función de Green va a ser igual a y sub 1 de x por y sub 2 de t menos y sub 1 de t por y sub 2 de x entre el wronskiano de estas dos soluciones linealmente independientes pero evaluado en t respectivamente. Entonces tenemos aquí la solución linealmente independiente y la solución linealmente independiente evaluado en t. Entonces aquí lo que realizamos es que procedemos a reemplazar respectivamente cada uno de estos valores. Nuestra función de Green nos queda como esta ecuación dividida entre el wronskiano de las soluciones linealmente independientes evaluadas en t. Entonces vamos a resolver el wronskiano. Resolviendo, tenemos la construcción aquí. Entonces el wronskiano de estas dos funciones va a ser igual al determinante de estos valores. Entonces aplicamos determinante de esto, coseno de t por coseno de t va a ser igual al coseno al cuadrado de t menos seno de t por menos seno de t. Eso va a ser igual a positivo, porque signos contrarios, es decir, negativo y negativo, es positivo. Entonces recordemos una propiedad trigonométrica que establece que el coseno al cuadrado de algo más el seno al cuadrado de algo es igual a 1. Por lo tanto, la construcción de la función de Green quedaría de la siguiente manera. Entonces, por identidad de recta de ángulos, si yo tengo el coseno de un ángulo por el seno de otro ángulo menos coseno de ángulo S por el seno de ángulo T, eso va a ser igual al seno de S menos T respectivamente. Entonces, aquí esto lo aplicamos y nos queda seno de T menos X. Entonces vamos ahora a construir nuestra solución particular y esa solución particular va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta x de la función de Green por la función f de t. F de t recordemos que es igual a la función f de x pero evaluada en t respectivamente. Diferencial de t. Entonces nuestra y de x va a ser igual a la solución complementaria más la solución particular. Entonces vamos a realizar lo que es la evaluación en estas condiciones iniciales. Tenemos que y de x la derivamos porque nuestra primera condición establece que debemos evaluar en y'. Por lo tanto derivamos y cuando realizamos esa operación la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno y la derivada respecto a esa integral es igual a 2 por menos seno de x más x. Evaluamos entonces a y'. Y' evaluada en 0 es igual a 0. Entonces c sub 2 se hace 0. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es igual a 1. Entonces necesariamente para que esto dé 0, c sub 2 tiene que ser 0. Entonces reescribimos a y' como esta ecuación. Entonces, ahora lo que realizamos es que evaluamos a y' en 1 y eso es igual a 0. Y lo que realizamos ahora es que despejamos a c sub 1.
Al despejar, como esto está negativo, esta parte pasaría del otro lado con el mismo signo. Entonces, tenemos esa parte que pasó del otro lado, y como el seno de 1 está multiplicando, hacia su 1, pasa dividiendo. Entonces, 1 entre el seno de 1 va a ser igual al cosecante de 1. Por eso tenemos cosecante de 1 que multiplica esta parte, y ese es el valor de C sub 1. Entonces, y' de x va a quedar con el valor de C sub 1 por el seno de x más esta parte. Entonces, aquí tenemos a y' de x. Entonces, para convertir esa ecuación a y de x, aplicamos la operación inversa a la derivada, que es integración. Procedemos a integrar toda esta ecuación. Al realizar esta operación, vemos y verificamos que estos dos resultados son iguales, pero con signo contrario, así que lo eliminamos. Entonces queda esta ecuación de aquí y esta. Esto podemos convertirlo en dos integrales, la suma de dos integrales respectivamente. Entonces verificamos que esto podríamos representarlo como una constante que multiplica a la integral del seno de x. Entonces nos quedaría esta parte menos 2 cosecante de 1 por la integral del seno de x diferencial de x más la integral de 2x diferencial de x. Resolvemos esta dos integral y nos queda lo siguiente: menos 2 cosecante de 1 por menos coseno de x más x al cuadrado más una constante c. Entonces este sería el resultado. Y de x va a ser igual a esto. Y de x nos dio este resultado anterior. Fuimos a Wolfram Alpha y evaluamos y nos dio el mismo resultado. Vemos aquí el cuadrado, una constante, es esa constante, y 2 cosecante de 1 coseno de x, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a evaluar esta ecuación en vivo para que ustedes puedan ver que los resultados son certeros y precisos. Estando en Wolfram Alpha, vamos a evaluar la ecuación y ver si los resultados son iguales. Tenemos nuestra ecuación diferencial no homogénea, segunda derivada, más y igual a x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Y las condiciones sujetas a esta ecuación son y' evaluada en 0 es igual a 0 y y' evaluada en 1 es igual a 0. Verificamos que es el mismo resultado que... Ahora vemos y verificamos que este resultado es el mismo resultado que nos dio a resolver la ecuación diferencial no homogénea. Por lo tanto, comprobamos que esta es la solución. Ahora vamos a resolver el ejercicio 16, que tiene esta ecuación diferencial no homogénea. Dice que esto es segunda derivada de x igual a menos f de x bajo estas dos condiciones iniciales. Entonces vamos a resolver. Lo primero es que convertimos esta ecuación no homogénea a una ecuación homogénea. A partir de esto, de esta ecuación homogénea, tenemos esta ecuación característica. Resolvemos esta ecuación característica y nos da como resultado r igual a 0 con multiplicidad 2. Entonces, recordando que cuando r es igual a un número real, en este caso 0, con multiplicidad 2, y o la solución va a ser igual a e elevado a la r por x. Entonces, en este caso, e va a ser igual a 1, porque está elevado a la 0. Como tiene multiplicidad 2, mis dos soluciones van a ser x y 1 respectivamente. Entonces, por tal razón, nuestra solución complementaria va a ser igual a c sub 1 por x más c sub 2.
Entonces, la ecuación general se compondrá de una solución complementaria más una solución particular. De esta nos faltaría la solución particular. Para resolver la ecuación particular, sabemos que la ecuación particular va a ser igual a la integral desde x sub 0 hasta x de la función de Green por la función f de t diferencial de t. Construimos nuestra función de Green como se nos plantea en esta ecuación. Y sub 1 de x por y sub 2 de t menos y sub 1 de t por y sub 2 de x, esto entre ronskiano de las dos soluciones evaluado en t. Entonces, las soluciones nos dan x y 1, y las soluciones que dependen de t nos dan t y 1. Entonces, al construir nos da esta ecuación. Tenemos x por 1 menos t por 1 dividido entre el ronskiano de las soluciones evaluadas en t. Ahora vamos a resolver el ronskiano. Entonces tenemos la construcción, nos falta el ronskiano. Entonces el ronskiano de t, 1 va a ser igual a eso. En la primera fila colocamos t y 1 y en la segunda fila colocamos la derivada respectiva de estos valores. Entonces esas son las respectivas derivadas y procedemos a realizar lo que es el determinante. Determinante va a ser igual a t por 0, 0 menos 1 por 1. Entonces el resultado va a ser igual a menos 1. Y nuestra función de Green nos queda como lo siguiente. Negativo que multiplica a x menos t. Entonces ahora construimos nuestra solución particular y esta va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta x de la función de Green. Serían t menos x por la función f de t diferencial de t. Entonces nuestra ecuación general de esta ecuación diferencial no homogénea va a ser la siguiente: la solución complementaria y la solución particular encontrada. Entonces ahora vamos a evaluar nuestra solución en esta condición de contorno, estas condiciones iniciales. Entonces, cuando evaluamos a y en 0, eso se hace 0. Y para que eso sea 0, c sub 1 necesariamente tiene que ser 0. Entonces, ahora procedemos a construir a nuestra y de x. Entonces, a partir de eso, tenemos esta integral. Sucede que en esta integral nosotros estamos multiplicando a t y a x. Entonces, eso lo podemos escribir como la suma o la resta respectiva de dos integrales. Ya evaluamos este punto, ahora nos falta evaluar ese. Entonces, la evaluación de esa condición se realiza en y'. Por eso debemos de derivar a y. Y y derivada va a ser igual a lo siguiente. La derivada de c sub 2 por x va a ser igual a c sub 2. Entonces, la derivada de esa integral va a ser igual a x por f de x. Y cuando derivamos esta parte, la derivada de x por esa integral va a ser igual a menos x por f de x menos la integral que va desde 0 hasta x de la función f de t diferencial de t. Vemos que esta y esta ecuación son la misma ecuación pero con signo diferente, por lo tanto la eliminamos. Y evaluamos a y' en 1 y al evaluar respectivamente lo que realizamos es que despejamos c sub 2 y esa integral pasa hacia el otro lado. Como pasa hacia el otro lado y aquí estaba negativa, sería esta integral. Entonces construimos nuestra y' de x. Esa y' de x va a ser igual a estas dos integrales. Y esto ocurre porque teníamos c sub 2 y esta respectiva integral. C sub 2 nos dio en este caso la integral que va desde 0 a 1 de la función f de t. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces aplicamos la propiedad de integrales definida. Si yo tengo un intervalo de a hasta b y c pertenece a ese intervalo, la integral desde a hasta b es igual a una integral definida desde a hasta c más la integral definida desde c hasta b. Y sabemos que los límites son 0 y 1. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Pero ocurre que estas dos integrales son la misma, pero con signo contrario. Por lo tanto, la eliminamos. Y y' de x nos queda como esa integral.
Entonces, esto lo reescribimos de la siguiente manera. Entonces, aplicamos lo que es el cambio de los límites de integración y cambiar los signos. Entonces, despejamos a d de y, como d de x está dividiendo, pasa para acá y procedemos a integrar esa ecuación. Cuando realizamos esa operación, nos queda que y de x va a ser igual a una integral doble. Y en este caso, cambiamos aquí, en vez de tener d de x, vamos a tener d de sí. Es decir, la x la cambiamos por d de sí, más una constante de integración a. Entonces, evaluamos esto en y igual a 0. Cuando evaluamos esto, respectivamente, tenemos esta constante a y la despejamos. Cuando despejamos a, nos queda esta integral doble. Entonces, reemplazamos respectivamente aquí. Tenemos esta a y vamos a reemplazar ahora y de x nos queda de la siguiente manera. Entonces nos queda este resultado como tal. Entonces, al quedar nuestro resultado, fuimos a Wolfram Alpha y verificamos a ver si esta solución era la misma y nos dio el mismo resultado. Ahora vamos a proceder a realizar lo que es la verificación en vivo para que ustedes puedan ver y verificar que estos datos y estos son veraces. Estando en Wolfram Alpha, vamos a verificar la solución de la ecuación diferencial. Tenemos y segunda de x igual a menos f de x, y las soluciones, las condiciones de contorno son y evaluada en 0 igual a 0 y y prima evaluada en 1 va a ser igual a 0. Vamos a verificar. Y este es el resultado. El resultado nos da el mismo planteado en la resolución de la ecuación diferencial. Entonces ahora tenemos nuestra segunda condición de contorno, que es esta, la B. Esto podemos representarlo de la siguiente manera, ya que f de t está siendo multiplicado por t menos x, podemos representarlo así. Entonces, como nuestra primera condición establece que y' evaluado en 0 es igual a 0, lo que hacemos es que derivamos esta solución. Al derivar esta solución, y' va a ser igual a lo siguiente. Al derivar, la derivada respecto a x de esta integral me da x por la función f de x. Y cuando derivo respecto a x, esta función que es x por la integral desde 0 hasta x de la función f de t diferencial de t, el resultado me da menos x por f de x menos la integral de 0 hasta x de la función f de t diferencial de t. Entonces, esto podemos reescribirlo de esta manera. Y esa integral la podemos reescribir de la siguiente manera. La integral de 0 a x se podría escribir como la integral definida que va desde 1 hasta 0 más la integral que va desde x hasta 1 respectivamente. Entonces, procedemos a evaluar a y' en 0 y eso es igual a 0. Entonces, cuando evaluamos a y' en 0, esto nos da este resultado. Entonces, respectivamente, cambiamos el orden de integración. Esto se queda como negativo. Entonces, esas dos se suman. Serían menos 2 veces esa integral. Entonces, despejamos a sus 2. Y sus 2 quedaría igual como 2 veces la integral definida de 1 a 0 de la función f de t diferencial de t. Entonces, y' la reescribimos de la siguiente manera. Entonces, aquí ocurre que esa y esa se restan y solamente me quedaría una integral. Por lo tanto, tengo 2 que multiplica la integral definida de 1 a 0 menos la integral definida de 1 a 0.
Entonces nos quedaría la integral definida de 1 a 0 de la función f de t diferencial de t más esta integral que es la integral definida desde x hasta 1 de la función f de t diferencial de t. Entonces procedemos a integrar respectivamente y esto nos quedaría como una integral doble que respectivamente cambiamos, en vez de tener un x aquí, vamos a cambiarlo por el símbolo de sí, que eso es de sí, porque es el símbolo sí. Y nuestra solución queda de la siguiente manera. Cabe de resaltar que en Wolfram Alpha, cuando yo intenté resolver esta ecuación, los resultados no estaban definidos. Entonces vamos a entrar a Wolfram Alpha y a verificar que lo que digo es así. Entonces, estando en Wolfram Alpha, vamos a evaluar la ecuación diferencial. Tenemos segunda derivada de x, que es igual a menos f de x, y esto está sujeto y' evaluada en 0 es igual a 0, y que y' evaluada en 1 sea igual a 0. Vamos a verificar. Y para esta no nos da una solución respectiva. Bueno, ya pudimos resolver las 3 ecuaciones diferenciales no homogéneas y pudimos comprobar los resultados con Wolfram Alpha. Conclusión. Pudimos cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados inicialmente. Observamos que el método de la función de Green por variación de parámetros podemos resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con ciertas condiciones de contorno. Durante el desarrollo pudimos construir la función de Green y analizar el sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Como vemos, el método de la función de Green representa una forma eficaz para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de una forma rápida y sencilla. Referencias bibliográficas. Utilizamos el libro de Peter O'Neill, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, sexta edición, y utilizamos Matemática con ecuaciones diferenciales parcial, James Kirkwood. Recursos utilizados. Entre los recursos utilizados utilizamos Symbolab, Wolfram Alpha, Word, PowerPoint y Filmora. Frase motivadora. Hay una fuerza motriz más fuerte que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein. Esto no quiere dejar dicho es que la resolución de problemas en la vida también requiere de una fuerte voluntad. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, es fácil sentirnos abrumados y desmotivados. Pero es precisamente en ese momento en lo que debemos de confiar en nuestra capacidad para superar esos obstáculos. Y esos obstáculos se superan gracias a la fuerza de voluntad. La voluntad nos ayuda a mantenernos enfocados en la solución y buscar alternativas y a no rendirnos ante la adversidad. Muchas gracias.